Buenas tardes, un abrazo con todo mi cariño, querido grupo, y quiero que sepan que estoy feliz de regresar a los videos y a todo pues lo que pueda aportar desde mi humilde conocimiento y lo que el Espíritu Santo tenga para a través de mí colocar o informar a ustedes. En este primer bloque del segundo nivel estamos hablando de hacer un inventario de aquellas cosas que nos pueden ayudar a seguir adelante con nuestro proceso de carácter, de sacar adelante una vida que dé fruto para el Señor y poder servirle desde la luz de su propósito en la vida de cada uno de nosotros. Entonces, habrán cosas en este inventario que nos servirán, pero habrá otras que tenemos que desechar ya definitivamente. Pero lo más importante es con qué estrategias personales, internas, en este momento cuento yo para sacar adelante este proceso. Este tiempo es un tiempo de reflexionar sobre todo lo que dimos en el primer nivel, sobre las etapas evolutivas, sobre las heridas del alma, sobre carácter, temperamentos, sobre el perdón, la necesidad de amar, lo que realmente Dios quiere de nosotros y sobre todo lo que significa realmente ser cristiano, ser un cristiano maduro para servirle al Señor. Entonces nos dimos cuenta que en estas etapas evolutivas se va quedando un poquito o mucho de nosotros según haya sido la vivencia, y que eso no se quedó en el tiempo, sino que se guardó en el inconsciente de cada persona, y que de alguna manera esta es una carga que se va pasando de etapa en etapa hasta que llega un momento que el equipaje es tan pesado que tenemos que hacer un pare, o de lo contrario nos quebraremos. Entonces este conocimiento de muchas cosas que tal vez no sabíamos, como es en qué momento se dan las heridas, qué máscaras usa cada herida para defenderse, y sobre todo entender que no somos las máscaras que usamos. Por ejemplo, la herida del abandono, la máscara con que se viste la persona que sufrió de abandono es la del dependiente, porque fue una persona que no fue protegida, no fue amada, de pronto no fue deseada, y a lo largo de su vida entonces lo que busca es esa sensación de protección, y empieza a depender, empieza a establecer una dependencia no sana en todas las relaciones que establece. Esta máscara tiene que tener un propósito, y es el de protegerme o defenderme del dolor tan profundo que sentí cuando fui abandonado, o me sentí que me dejaron, que no me protegieron lo suficiente. Entonces la máscara se usa solo como defensa, pero no es lo que yo soy. De hecho, lo que yo soy quedó escondido con el dolor, quedó escondido con la herida. ¿Por qué? Porque no pude saber quién era yo. No pude desarrollar mis habilidades innatas o lo que Dios realmente había puesto para mi vida, debido al dolor tan profundo por el que pasé, y porque inmediatamente me tocó colocarme esa máscara y creer esa máscara, creer que la vida
mía, en el caso del que ha sufrido abandono, iba a ser una dependencia. Así es mi vida, siempre voy a necesitar a alguien que esté ahí, porque si no me sentiré perdido, perdida, desolada, desprotegida. Entonces es entender que esa máscara no somos nosotros. Y todo este programa, aquí en este paso del alma, estamos trabajando en eso, en descubrir de verdad nuestra verdadera identidad, pero no solamente para recitarlo como un cliché. Sí, yo soy lo que Dios dice que yo soy. No, es accionar en mi vida de manera que yo viva como lo que estoy diciendo. Entonces, el inventario trata de encontrar todas esas situaciones que ya tengo claras, que ya tengo de frente a mí y que ya no puedo ignorar, ¿verdad? O sea, es decir, bueno, sigo con estas herramientas que tengo. Por ejemplo, una persona controladora, cuando se da cuenta que el ser controlador no es lo que lo define, sino que ha sido una máscara que ha usado todo el tiempo, esa persona puede en su inventario tener estrategias de liderazgo, que la van a ayudar a llevar a cabo el propósito de Dios a través de impartir el evangelio en su trabajo, en su familia, porque es una persona que por poseer esas características de líder va a ser escuchada, va a ser tenida en cuenta, pero ahora ya con un temperamento controlado por el Espíritu Santo y con la certeza de que el control es diferente a tener influencia, que el control es someter por la fuerza o de cualquier manera, ya sea hasta por intimidación, a una persona para que haga lo que yo quiera. Influencia es permitirle a la otra persona acercarse a lo que yo le estoy brindando y dejarla en la decisión de aceptarlo o no. Entonces, cuando tú tienes influencia, tienes un liderazgo marcado, esa es una herramienta que te va a ayudar dentro de tu inventario para seguir edificando en tu carácter aquellas áreas débiles o aquello a lo cual ya tienes que renunciar. El fundamento de este inventario tiene que estar sobre la base de la negación o la muerte al yo, porque cuando el yo está entronado, significa que hay egoísmo, por lo tanto egocentrismo, que hay concupiscencia, es decir, la persona solamente, todo lo de ella gira alrededor de la satisfacción de sus placeres y generalmente no son buenos. Hay una marcada dominancia hacia el otro, porque siempre se está pensando es en mi beneficio, en lo que yo quiero, en lo que yo necesito y en lo que a mí me hace feliz. El otro no está dentro de mis límites, a no ser que me sirva para suplir alguna necesidad. Entonces, cuando analizamos nuestro inventario desde la palabra de Dios, que dice que lo primero que hay que hacer es negarnos a nosotros mismos, ya estamos fundamentando unas bases sólidas sobre el Señor para edificar ese gran propósito final que Dios tiene y ha tenido siempre para cada uno de nosotros. Entonces, negarse al yo significa nacer de nuevo, porque en la medida que entendemos que cuando el yo
viene al servicio de mis propias satisfacciones y de mis propios placeres, entendemos que todavía está al servicio de una naturaleza caída, a una naturaleza adámica que cayó precisamente por rebelión, por querer ser igual o mejor que Dios. Entonces, traemos desde ese momento esa naturaleza en nuestro ser, y para poder seguir a Cristo y decir que estamos viviendo la vida a la manera de Cristo, tenemos que negarnos a ese yo, porque no es posible que digamos que vivimos en Cristo y al mismo tiempo estamos pecando. Y pecamos cuando nos ponemos por encima inclusive del mismo Dios, porque hacemos lo que nosotros decimos y no respetamos la obra que Dios ha puesto en nuestras manos. Entonces, el principal impedimento para hacer un inventario sano es no reconocer si hemos muerto o no al yo, al ego, si todavía estamos sirviéndole a una naturaleza caída. Si hemos nacido de nuevo, de hecho vamos a tener la guía del Espíritu Santo que nos va a redarguir en aquello a lo que todavía tenemos que morir. Es decir, hay personas que les cuesta muchísimo, muchísimo someterse a la autoridad. Entonces, la persona que todavía está luchando con esa sujeción a la autoridad es una persona que todavía en su inventario tiene que morir al yo. El yo pasa a ser de bien para nosotros cuando está controlado por la mente de Cristo, cuando está sujeto al Espíritu Santo de Dios, cuando ya no nos interesa, no nos importa si tenemos o no tenemos lo que nos da satisfacción en otro tiempo, lo que nos daba satisfacción en otro tiempo, porque ahora entendemos que servimos a un Dios superior y que sus pensamientos son mucho más grandes y altos que los nuestros. Y por lo tanto, toda esa edificación que teníamos para creernos el centro del universo queda por tierra. Es lo primero que tenemos que tener claro. Lo segundo es qué tanto estoy dando amor. Porque recuerden que una de las cosas que dice el Señor o que dice en su palabra es que amemos al otro como a nosotros mismos. Entonces, ¿cómo está esa identidad de amarme a mí misma, a mí mismo, pero al mismo tiempo negar mi yo? ¿Cómo está esa identidad de entregar amor, pero al mismo tiempo no depender para ser feliz de nadie, solamente de nuestro Señor? ¿Cómo está ese sentir la misericordia, el amor misericordioso por el que necesita de tantas cosas que probablemente yo tengo, pero que nunca he querido soltar? Por ejemplo, cuántas veces yo he hecho el inventario real de todo lo que tengo en mi casa y me sobra. Ve, yo a veces he ido a casas donde hay unas cocinas espectaculares, y en esas casas tú puedes encontrar hasta 4 y 5 coladores, por ejemplo. Un ejemplo muy prosaico, pero para que me entiendan, o sea, es una situación de tener tanto que a veces no me da tiempo de usar, pero tengo una niña que me ayuda en las labores domésticas
que ni siquiera tiene uno, de pronto, porque no le alcanza. Entonces, ¿qué tanto renuncio a las cosas materiales para poder entregar las espirituales que no son tan santas y no son de Dios? Entonces, ese inventario tiene ante todo que tener la base del amor y la misericordia del Señor para saber qué dejo, qué tomo y qué sigo cargando. Es importante tener claridad de quiénes somos en Cristo, de quiénes somos realmente, pero no como un cliché, sino que lo vivo. A mí me pueden leer el Cristo vivo que está en mí. No tengo que hablarlo, no tengo que hacer dramas, no tengo que presionar o impresionar para que se den cuenta que estoy viviendo una vida en santidad. Sencillamente, cuando usted llega a cualquier sitio, la atmósfera cambia inmediatamente. ¿Por qué? Porque hay una autoridad, hay un espíritu superior viviendo en usted que define cada paso que usted da. Pero para eso es importante estar caminando el mismo camino que Cristo caminó. Porque queremos hacer todo lo que Él hizo y más. Milagros, sanidades, tener todos los dones, dar frutos, pero no estamos dispuestos a pagar el precio. Y el precio más grande es la cruz. Por eso Él dice: el que me sigue se niega a sí mismo y carga su cruz, ¿verdad? Esa cruz es a lo que más nos cuesta morir, y lo que tiene que ir allí pegado a esa cruz, y tal vez en un día muchísimas veces tendremos que morir en un día. Por eso diariamente hay que cargar la cruz, porque no estamos totalmente exentos de que al segundo volvamos a pecar o volvamos a cargar aquello que dizque acabamos de dejar. Por ejemplo, una persona que es fúrica, que tiene problemas con la ira, va, lo reconoce, se lo entrega al Señor y sabe que tiene que dejar eso. Eso forma parte en el inventario de lo que va a dejar. Pero llega a la casa, no encuentra la comida y se desafora. Entonces tiene que reconocer nuevamente que tiene que seguir muriendo a eso hasta que al final ya sea algo que no le cueste, ya no le cuesta, ya no entra en problemas con él mismo, con su espíritu y su alma, para lograr no coger rabia, ¿verdad? Yo quiero comentarles muy ligeramente cuáles son las señales, cuáles son las evidencias de que una persona ha muerto a su yo. Son varias, quisiera leérselas. Una de ellas, o la más importante, es que no tiene voluntad propia. Es decir, esta persona ha rendido totalmente su voluntad a Dios. Ella depende exclusivamente de su intimidad con el Señor y de lo que el Señor le coloque a hacer. Es una persona que sirve por los motivos correctos. Es decir, esa persona sabe que el servicio es entregarse en amor completamente a lo que Dios diga, ¿verdad? No es que yo voy a servir hoy porque sé que viene el pastor tal, me va a ver y bueno, ahí se va a dar cuenta que yo soy muy buena, soy muy bueno. No,
se sirven por los motivos correctos. Yo no sirvo para que me vean, para que vean lo buena que soy, para que miren cómo soy de sensible, cómo me toca el Espíritu Santo. No, se sirve por los motivos correctos, porque se le sirve a Dios solamente. Entonces, estas personas suplen necesidades de otros, porque Dios, eso es lo que pone de Él. Se deja usar por Dios para que Dios a través de Él pueda suplir a otros. Se somete al Padre Celestial y a la autoridad delegada. Recuerden lo que les decía ahorita, hay personas que no se someten, no se sujetan a la autoridad. Y el Señor dice, no está bien. Una persona que ha muerto a su yo se sujeta a la autoridad que Dios ha puesto. No tiene una agenda personal, porque la agenda es la de nuestro Señor. Esa es la que se va a cumplir. No se ofende fácilmente, no deja que sus emociones la controlen. Recuerden lo que hablamos en el primer nivel de todo lo que eran las emociones mal controladas. Tiene menos malos pensamientos porque ya no piensa en sí misma, sino en Dios, en lo que a Dios le agradaría y a Dios le honraría. Tiene una fuerte pasión por hacer la voluntad del Padre y no la propia. Es alguien en quien Dios puede confiar plenamente. Está y permanece siempre bajo autoridad. No se defiende de las críticas. Lleva el sacrificio. Acuérdense cuando dice el Señor que Él quiere que seamos un sacrificio vivo en el altar. Lleva una vida de altar. Camina la milla extra y realiza el esfuerzo extra. No hay que pedírselo. Vive una realidad diferente. No puede ser resistida por Satanás. Este tipo de personas no hay diablo que lo ataque. No retiene nada de Dios. No le niega nada a Dios de lo que Dios le pida. Todo lo que Dios le pida, eso le entrega. Está comprometida y rendida a nuestro Señor. Entonces, en nuestro inventario, veamos qué tanto estoy yo ya negándome a mi yo, porque así tendré claro qué debo llevar y qué debo dejar. Bueno, fue un gusto estar con ustedes. Les deseo lo mejor para este segundo nivel y sé que el Señor se los concederá. Bendiciones.